atención a las mujeres víctimas de la violencia. Agradecemos a las personas que están en este momento ya conectadas, a los senadores Roosevelt Rodríguez, al senador Alexander López, también a la senadora Ortiz, Sandra Ortiz, que creo que es la autora del proyecto. Vamos a darles un saludo a los invitados especiales. Desafortunadamente la convocatoria de este foro se nos ha cruzado con las comisiones conjuntas de Cámara y Senado para discutir el proyecto de región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Y por eso estoy aquí en el recinto sola, sin el secretario y sin las personas que nos apoyan. Queremos decirles a todos los invitados y a los congresistas presentes que estamos muy atentos. Vamos a tratar de hacer el foro de una manera breve, porque nos van a requerir senadores en algún momento en votación en las sesiones conjuntas. Quisiera saber quiénes están conectados, además de los senadores, para empezar a organizar la intervención de las personas que han atendido este llamado. Vamos a explicar brevemente en qué consiste el proyecto y vamos a darle a la doctora Alejandra López, que está ya nuestra asesora, que ya está también en la sesión virtual, para que identifique qué personas han atendido este llamado, para empezarles a dar la palabra. Como ponente de este proyecto de ley 63, que busca implementar los mecanismos necesarios para la protección de la mujer, la prevención de la violencia de género, el enfoque de una atención integral, idónea y oportuna que le brindan diferentes alternativas en su proyecto de vida, garantiza así su derecho a vivir libre de violencia y discriminación. Brevemente, a través de unas diapositivas, explicaremos la importancia de este proyecto de ley, que según la DIJÍN de Policía Nacional, entre el año 2018 y 2019 se presentó un aumento del 15.23% en el número de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, al pasar de 79.558 casos reportados en 2018 a 91.675 en el 2019. En el año 2020, desde enero hasta octubre, se reportaron 73.038 de estos casos, lo que indica que cada 6 minutos una mujer fue víctima de este hecho. Este foro pretende dar luces y argumentos para tratar los siguientes temas y dar respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Por qué surge la necesidad de reformar la Ley 1257 del 2008? ¿Han sido suficientes los esfuerzos que desde el gobierno, el Congreso, las entidades estatales, organizaciones, fundaciones y grupos académicos han venido haciendo para fortalecer las políticas de protección de la mujer desde el ámbito de la equidad? Son varias preguntas. ¿Por qué se cree que no se han establecido mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer, como programas especiales de vivienda, salud, de educación, más allá de la posibilidad del empleo? No se tienen identificadas las acciones que se han realizado para cumplir la Ley 1257 de 2008, siendo confundidas con otras acciones legales que, aunque tengan relación y se vinculen, se hace necesario que se especifique y aclare qué acciones corresponden a lo establecido en la ley. Se deben entender los diferentes puntos de vista de la problemática, como son la violencia cultural, la violencia estructural, siendo necesario tomar medidas a corto y largo plazo donde se haga una transformación cultural, teniendo de base campañas de educación que también se capaciten los funcionarios públicos quienes atienden estas denuncias.
Se debe seguir trabajando para que la ley no se convierta en una declaración en el papel con buenas intenciones, sino para que pase la realidad y se pueda garantizar una vida digna para las mujeres, libre de violencia, que sean atendidas en el marco de la acción, no en el de la sanción. Con el fortalecimiento de la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia, ¿cuáles deben ser las estrategias más inmediatas? Las medidas que se adopten deben estar dirigidas a cambiar los imaginarios que contribuyen a la tolerancia de violencia y educar a la sociedad para que rechacen de manera contundente estos hechos, brindar atención integral a las víctimas, que también sean conscientes de la situación que enfrentan quienes tienen otras opciones que deben garantizar su derecho a una vida libre de discriminación. Reglas de juego. Tenemos aquí varias intervenciones inscritas ante entidades públicas y personas jurídicas privadas. Para el desarrollo del foro está previsto cada intervención tendrá 3 minutos y 1 minuto más para concluir. Les agradecemos el buen uso del tiempo. Se le otorgará el uso de la palabra en primer lugar a los funcionarios públicos si se encuentran presentes, posteriormente a los senadores que quieran intervenir, sin perjuicio de quienes hayan ingresado a la plataforma durante el foro y seguramente a los intervenientes a quienes se les solicitará por el nombre quien tiene el uso de la palabra, así como 2 personas siguientes para que vayan alistando su intervención. Si el llamado a intervenir no se encuentra en el momento, pasará al último lugar de la lista. Les recomendamos especialmente dejar por escrito sus intervenciones al correo electrónico que está en el chat del Zoom. Por último, constancias. Respetuosamente queremos dejar constancia que este foro fue publicitado a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y mi página de internet. Asimismo, se enviaron correos electrónicos y mensajes de chat de los honorables senadores de la Comisión Primera con el objeto que propusieran intervinientes para el foro. Sin más preámbulos, señor secretario, por favor. No tenemos secretario, entonces nos toca hacer aquí de secretaria también. Al final tendremos unas conclusiones del foro que las redactaremos para enriquecer este proyecto de ley. Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación. No sé si ya tienen anotados quiénes son los funcionarios públicos que han atendido esta invitación, que están presentes para que tomen el uso de la palabra. Alejandra, ¿estás ahí? Senadora, buenos días a usted, buenos días a todos los invitados, a los funcionarios públicos, a los senadores. Sí, senadora, tenemos invitados al ministro de Justicia, encargado el doctor Carlos Andrés Rojas, creo que envió su delegado y posteriormente participaría la ministra de Educación o su delegado. ¿Alguien del Ministerio de Justicia y del Derecho? Alejandra, yo tengo aquí un listado, perdóneme, aquí hay un listado de los que se excusaron y están delegados de parte del ministro del Interior, la doctora Hilda Gutiérrez, directora de Democracia y Participación Ciudadana, y de parte del ministro de Justicia está delegada Tatiana del Rocío Romero Acevedo, coordinadora del Grupo de Fortalecimiento de Justicia. Entonces vamos a darle la palabra en el orden que me han establecido aquí en la comisión a la doctora Hilda Gutiérrez, directora de Democracia y Participación. No sé si está conectada. Está conectada, pero no responde. Si tiene problemas en este momento, si está conectada Tatiana del Rocío Romero Acevedo, coordinadora del Grupo de Fortalecimiento de la Justicia con enfoque de género, delegada
del doctor Muy Wilson buenos Davis. días a todos los congresistas, a las fundaciones, organizaciones, ciudadanía en general que participa en este importante evento. Por supuesto, para el señor ministro de Justicia y del Derecho y para la entidad en general, la protección efectiva de las mujeres por parte de la justicia y de la institucionalidad frente a los riesgos de violencia y discriminación siempre serán una prioridad. Nos complace mucho que desde el Congreso de la República se adelante este encuentro que permitirá un diálogo fluido, una experiencia de saberes, de experiencias en torno a la violencia contra las mujeres y especialmente aquella que sin lugar a dudas se soporta en una mirada de género. Asimismo, para el Ministerio es fundamental que la institucionalidad no solo tenga un compromiso real y efectivo, sino que tenga una transformación en sus modelos de gestión, en la manera en que se entiende la violencia y en la manera en que se atiende a las personas que están en riesgo o han sido víctimas de la misma. Es fundamental que la institucionalidad siempre haga parte de ese compromiso transformador de la sociedad hacia una ciudadanía libre de violencias por razones de sexo y género. Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho saludamos este encuentro. Oportunamente estaremos remitiendo las observaciones que se tengan de cara al proyecto de ley que hoy nos convoca y reiteramos el compromiso perenne, el compromiso indiscutible de esta cartera hacia una vida libre de violencias para las mujeres y hacia una institucionalidad que preste siempre no solo una atención digna e inclusiva, sino que realmente sea un puerto seguro para todas aquellas mujeres que se encuentran en riesgo o son víctimas de violencia por razones de sexo y género. Finalmente, quisiera destacar la importante labor que desde el Congreso de la República se viene efectuando a favor de los derechos de las mujeres y a favor de un cambio no solo institucional, sino un cambio social a partir del cual se logre incidir en la transformación de imaginarios que se traducen en prejuicios, estereotipos y discriminación hacia las mujeres. Muchísimas gracias por la organización de este evento y por supuesto por la convocatoria que se hace al Ministerio de Justicia y del Derecho para ser parte del mismo. Muchas gracias, doctora, por su participación. También me dicen aquí que viene en calidad de delegada de la Consejería para la Equidad de la Mujer, el doctor Pablo Sergio Sandino Vadillo. No, es en delegación de la doctora Margarita Cabello de la Procuraduría General de la Nación. Tiene la palabra doctor Pablo Sergio Sandino y se alista el delegado de la Contraloría, Hitler Ruz Chaverra Ovalle, para que intervengan por 3 minutos más 1 minuto más. Muchas gracias, muy buenos días para todos y todas quienes se encuentran en esta importante convocatoria. El día de hoy, pues, primero presentar excusas por parte de la doctora Margarita Cabello, se envió la correspondiente comunicación. No obstante, me presento, yo soy procurador judicial para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres, y me han concedido la enorme responsabilidad de participar dentro de este proyecto de ley. Proyecto de ley que claramente tiene las mejores de las intenciones para mejorar la respuesta en la atención a las mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género en Colombia. Es un proyecto de ley que, una vez revisado, se encuentra que identifica de una manera correcta la problemática central que existe
en nuestro país al momento de brindar medidas de atención y protección a las mujeres, y que legislar en cuanto a este tema, sobre todo orientando a que se realice una formación a funcionarios y funcionarias, es de suma importancia. Esto en razón a que la Procuraduría General de la Nación ha adelantado demasiadas acciones y cada día hacemos más para propender ese goce pleno de los derechos de las mujeres víctimas, así como la atención integral y no revictimizante por parte de las demás instituciones y entidades ante las cuales intervenimos. No obstante, sí se quieren realizar algunas observaciones en cuanto a las propuestas realizadas, al proyecto de ley como tal, y quisiera solicitar, por ejemplo, se tenga en cuenta el contenido de los artículos 79 y 80 de la ley 2136 de 2021, los cuales no son contemplados en el proyecto de ley, puesto que en los mismos se hacen algunas modificaciones, adiciones al artículo 6 de la ley 1257 y el artículo 2 del proyecto de ley, a pesar de que integra ese principio de la no revictimización, no tiene en cuenta estas adiciones ya adelantadas. De otra parte, se ha encontrado que podrían generarse algunos inconvenientes en cuanto a la forma en cómo se redactan algunos artículos, puesto que se estima que es necesario manejar un lenguaje claro dentro del proyecto al momento de referirse a que sea a la importancia de que se trata sobre la protección en cuanto a violencia por razones de sexo y género contra las mujeres, pues al dejarlo en el marco abierto de la violencia intrafamiliar, podría confundirse con algunas otras de las normatividades que ya se encuentran establecidas. Precisamente porque hace poco se tuvo la oportunidad de contar con una modificación a la protección en cuanto a violencia intrafamiliar. En algunos de los apartes se han encontrado, por ejemplo, el artículo que corresponde a la modificación al artículo 13 en el numeral quinto, es prudente que se contemple que esta asistencia que debe ser dada no omite a las sanciones o no se sobreponen a las sanciones que se pueden decretar en contra de los agresores conforme al literal E del artículo 5 de la ley 294 de 1996, que fue modificado por el artículo 2 de la ley 575 del 2000 y luego con las modificaciones que nos trajo el artículo 17 de la ley 2126 de 2021. Asimismo, es importante tener en cuenta en algunas otras de los articulados, frente a la vigilancia que se puede o a las sanciones en que se pueden incurrir al momento de no ejercer en debida forma las rutas de atención, se estima prudente que se califique como una falta gravísima en lugar de traer esas posibles sanciones en las que se podrían incurrir, puesto que el Código Único Disciplinario contempla cuáles serían esas sanciones en las que incurrirían los funcionarios públicos en el evento en el que pudiesen no actuar de forma diligente. Sin embargo, si se califica esta negligencia como una falta gravísima, pues allí ya estaría claramente limitado cuál sería la sanción a la que podría
podría acudirse dentro de la investigación disciplinaria. En tal sentido, y frente a varios de los artículos, se observa también una confusión un poco al momento de determinar quién investiga a los comisarios y quién se hace cargo de las investigaciones disciplinarias en caso de que los trámites sean conocidos por jueces municipales o por jueces promiscuos. Situación que sí se considera prudente sea ajustada con el fin de determinar que existen unos jueces naturales disciplinarios de cada uno y que por ende no podría o mal se podría hacer en hablar de una investigación por parte de una entidad diferente al juez natural. Esto sin perjuicio, obviamente, del poder preferente que incluso tiene la Procuraduría. Por último, creo yo relevante pensar en la posibilidad de incluir en el proyecto una obligatoriedad de intervención por parte del Ministerio Público en los trámites de violencia intrafamiliar respecto de los cuales sean víctimas mujeres o niñas. En esto, por cuanto nosotros en Código de Infancia y Adolescencia tenemos ese tipo de obligatoriedad frente a trámites judiciales y trámites administrativos de niños, niñas y adolescentes, pero no así cuando las víctimas son las mujeres, quienes por obvias razones. Muchas gracias, mi querido doctor. Pablo Sergio, en representación de la doctora Margarita Cabello, tiene la palabra el doctor Cháverra Ovalle en representación de la Contraloría. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Héctor Mario Londoño Ríos. Soy el director de estudios intersectoriales de la Contraloría para población focalizada. El doctor Cháverra no puede asistir porque se encuentra en estos momentos en La Guajira. Entonces, yo voy a hacer la intervención por parte de la Contraloría General de la República. Sea lo primero indicar que la Contraloría Delegada para Población Focalizada ha venido realizando una serie de estudios, entre los cuales se destaca un estudio intersectorial con el objeto de realizar un seguimiento al Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias de la política pública de equidad de género. El estudio intersectorial realizó un análisis a la gestión efectuada en la implementación y ejecución del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias por parte de las entidades estatales del orden nacional entre los años 2018 a 2020, encontrando las siguientes inconsistencias, hallazgos, llamémoslo así. Los cuales estos resultados están próximos a ser publicados. Se encontró que el plan para garantizar una vida libre de violencia desde el año 2018 se encuentra Carlos, suspendido. yo debo votar, Carlos, yo debo votar. El plan para garantizar una vida libre de violencia desde el año 2018 se encuentra desfinanciado. Pese a lo anterior, las instituciones estatales con responsabilidades en la ejecución del plan integral informaron sobre la implementación de acciones de transversalización del enfoque de género, que si bien buscan contribuir a promover los derechos de las mujeres, no fueron ejecutadas en cumplimiento del plan para garantizar una libre de violencias. Así pues, me permito ya dar las conclusiones al análisis del proyecto de ley. Entonces, rescatando la importancia que tiene este proyecto de ley, se resalta igualmente el plan para garantizar una vida libre de violencias que hace parte de la política pública de equidad de género, que actualmente se encuentra suspendido. Pese a lo anterior,
Se destaca el trabajo constante y comprometido realizado por el Estado Por eso nada ahí. y las diferentes ramas del poder público por los derechos de las mujeres, mediante acciones de sensibilización, prevención y sanción de formas y discriminación contra las mujeres, así como el desarrollo normativo y el impulso de nuevos proyectos de ley, como la Reforma 063. En este contexto, la propuesta de Reforma 063, que tramita actualmente el Congreso de la República, establece acciones que fortalecen la adopción de medidas sancionatorias, la atención integral y no revictimización de las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias. Igualmente prevé la destinación de recursos específicos que posibilitan la materialización y puesta en funcionamiento de estas acciones. Conforme a lo expuesto, se recalca que la Contraloría General de la República ejercerá la acción de fiscalización frente a los recursos que destinen para el cumplimiento de las medidas establecidas. Muchas gracias, mi querido doctor. Tiene el uso de la palabra aquí de manera presencial. Nos están acompañando la doctora Aura Duarte Durán y la doctora María Fernanda Bolaños. Cada una cuenta con 3 minutos más 1 minuto más. Se va a configurar el uso de los micrófonos, entonces vamos a dar el uso de la palabra a los funcionarios que estén de manera virtual. Por favor, sírvanse a identificarse y les damos el uso de la palabra a quienes vienen en delegación de las entidades públicas. Yo veo allá en la primera pantalla a alguien que me está pidiendo la palabra. Intervenga porque es que no tengo aquí el nombre de las personas que están virtualmente en reemplazo de los funcionarios públicos que están asistiendo al foro. Entonces, quien quiera intervenir virtualmente mientras nos acondicionan los micrófonos, ¿quién lo quiere hacer? Diana, ¿en representación de quién viene? Senadora Esperanza, está el doctor Alejandro Cepeda y la doctora María Lucía Mesa del Ministerio de Salud. Bueno, ¿Se encuentran en la plataforma? Entonces que intervengan ellos, por favor. Si no los que estén interviniendo, escriban en el chat para saber quiénes están en la sala virtual, porque realmente no tenemos hoy, digamos, todas las herramientas para poder hacer el foro. Entonces necesito que ustedes que están allá virtualmente escriban en el chat y digan quiénes quieren participar, a ver si le podemos dar una organización al foro, porque después de los funcionarios le vamos a dar la palabra a la senadora Sandra Ortiz. Entonces, que intervengan los funcionarios del Ministerio de Salud, por favor. Muy buenos días, honorables representantes y honorables invitados a este importante foro. Alejandro Cepeda, Oficina de Promoción Social, Ministerio de Salud y Protección Social. No sé si me escuchan, ¿me podrían confirmar? Sí, se escucha. Estamos escuchando, sigue. Perfecto. Bueno, respecto a este importante proyecto de ley que se está tramitando, nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social y en función de las competencias y responsabilidades que tenemos, hemos hecho un análisis juicioso de este proyecto de ley y tenemos pues claramente varias observaciones y comentarios
respecto a este proyecto. Creo que primero, esta es una oportunidad para actualizar varios conceptos y varios desarrollos normativos que se han dado en el marco de otros actos legislativos en función de la protección de las mujeres por algún tipo de violencia basada en género. Allí es importante y las observaciones están precisamente para poder armonizar conceptos que nos permitan pues fortalecer y consolidar la política pública a nivel territorial para la garantía de los derechos a las mujeres que han sido víctimas y que son víctimas de la violencia basada en género. Respecto al tema del plan obligatorio, por ejemplo, que en el marco de la ley se contemplan varias acciones. Nosotros, el plan obligatorio de salud ha tenido nuevos desarrollos, ha tenido un nuevo marco normativo y el ideal y nuestra propuesta allí también que la haremos llegar en función del concepto es poder articular y armonizar estos nuevos conceptos relacionados con cómo se ha ampliado, cómo se ha fortalecido y se ha ampliado el plan de beneficios para la garantía del derecho fundamental a la salud y en esa medida acciones complementarias para las mujeres víctimas de violencia basada en género. Otro proceso importante que nosotros tenemos allí es cambiar o ajustar la responsabilidad en función de la materialización de las medidas para las mujeres. En su momento y en el marco legal de la ley 1257, las competencias estaban establecidas para que las EPS desarrollaran unos procesos que les permitieran garantizar estas medidas y en el marco de esos nuevos desarrollos normativos y en el marco también de fortalecer las responsabilidades de las entidades territoriales del nivel municipal y departamental, nuestra labor ha sido enfocar el proceso para que sean las entidades territoriales, sean las autoridades públicas las que fortalezcan los espacios para la protección y para las medidas de atención a las mujeres. ¿Por qué? Porque las medidas de atención a las mujeres son servicios que primero parten de una respuesta inmediata del sector salud para proteger la vida y la integridad de la mujer, pero luego se convierten en unos servicios sociosanitarios que tienen que estar articulados a ese derecho fundamental a la salud. Y esos servicios sociosanitarios están en función de procesos psicosociales que tienen que estar articulados con la oferta local que tienen los municipios y los departamentos en términos de educación, en términos de trabajo, en términos de recreación, en términos de formación complementaria, precisamente para brindarle otras opciones y otras oportunidades a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Entonces, por eso, nuestra apuesta es que se fortalezcan las responsabilidades que las entidades territoriales, tanto del nivel municipal como departamental, tendrían frente al proceso de las garantías de las medidas de atención a las mujeres. Allí nosotros venimos haciendo un trabajo importante, hemos gestionado recursos de concurrencia para que las entidades territoriales gestionen estos espacios, los administren y garanticen en estos espacios las medidas de atención y las medidas de protección a las mujeres. Y creo que allí, si en este marco legislativo se da esa posibilidad de gestionar y de aclarar y de fortalecer estas competencias, pensamos nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social que las acciones pueden tener un mayor nivel de coordinación y de garantía frente a los procesos que se necesitan. Esto también da una ventaja en términos de los espacios de articulación y coordinación. Los espacios de articulación y coordinación interinstitucional, pues el llamado a fortalecer estos espacios es la autoridad tanto del nivel municipal como del nivel departamental. Si articulamos la responsabilidad de garantizar esos espacios donde se van a materializar las medidas de atención a las mujeres en la autoridad municipal y departamental, también estamos garantizando que como ellos tienen la responsabilidad de liderar el espacio de coordinación y el mecanismo de coordinación interinstitucional, pues claramente van a poder coordinar no solamente las medidas de atención, de protección, sino también todas las responsabilidades que los actores locales y departamentales tienen en función de fortalecer y de garantizar todos los espacios de prevención, protección
y atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género. Esto en términos generales creemos que es una apuesta importante y que este proyecto de ley es significativo en términos de esto, de poder ajustar ciertas acciones que hoy están contempladas, de poder y fortalecer las competencias de las entidades territoriales en función no solamente de la garantía de las medidas de atención, sino también de las acciones de coordinación y articulación que se tienen que dar para poder garantizar todos los esquemas contemplados en la ruta, como es la prevención, la atención, la prevención, la protección y la atención. Otro elemento, ya para finalizar, que creemos es importante, se tiene que aclarar, es las dos medidas que hoy están puestas en la ley. La ley establece que hay dos medidas, una monetaria y la otra que se da en esos espacios de protección o en esas casas refugio que nosotros hemos denominado. Creo que hay que dar mayor claridad frente a esas dos medidas y también mayor claridad en términos de cómo garantizar que las dos medidas se puedan dar en el nivel territorial, dando precisamente y articulándolo y armonizándolo con fortalecer las competencias de las entidades territoriales para este aspecto. ¿Por qué? Porque hoy en la implementación de las medidas y parte de las dificultades que se han tenido para garantizar y materializar esas medidas es precisamente que no es tan claro el marco normativo que define las dos medidas y eso ha generado unos vacíos que hoy generan cuellos de botella ya frente a la materialización de las medidas. Entonces creo que también este es un escenario que nos permita fortalecer la norma y en esa perspectiva fortalecer los mecanismos operativos y las metodologías que se tienen que dar para poder garantizar el acceso efectivo y oportuno a las medidas de protección y atención que necesitan y que se les tienen que garantizar a las mujeres víctimas de la violencia basada en género. Y cómo eso también se tiene que articular ya desde una perspectiva psicosocial a los procesos y cómo fortalecemos a partir de la oferta institucional toda la red que va a permitir que las mujeres puedan fortalecer sus redes de apoyo, es decir, cómo no solamente sacamos a la mujer de ese espacio de violencia, sino también cómo logramos a través de los procesos intersectoriales y del enfoque psicosocial que las mujeres puedan fortalecer sus redes de apoyo precisamente para que al llegarle las medidas de protección y atención, pues no queden excluidas, sino queden aisladas de sus redes de apoyo familiar o comunitaria a las que puedan tener acceso. Entonces creo que allí hay elementos claves que este marco legislativo y a feliz término de verdad creemos que nos va a permitir fortalecer de una mejor manera la política de atención, protección a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Buen día, Isla Gutiérrez, Ministerio del Interior. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, muy buenos días. Yo quiero saludarlos a todos. Estoy en este momento, voy a tomar la presidencia. La senadora Esperanza Andrade tiene que estar ahorita en la comisión porque tiene una votación, como ella nos comentó al inicio. Hoy están votando las conjuntas, un proyecto muy importante, entonces voy a seguir en este importante foro de fortalecimiento de la ruta de atención y siguiendo con el uso de la palabra, por favor me indica las personas que están en el recinto quién continúa de los funcionarios del gobierno. Sí, señora, sigue la doctora Aura Isabel Duarte, directora de la Estrategia de Mujeres Libres de Violencia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Doctora Aura, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo. Bueno, contarles que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer hace parte del Comité Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 y justo desde el comité hemos estado haciendo revisiones técnicas al proyecto y estamos pues muy interesados en poder apoyarles, en fortalecerlo, en hacer ciertas precisiones que se requieren para su
correcto trámite. Desde la consejería estaremos también muy atentos si nos piden un concepto técnico por escrito. El concepto jurídico lo emiten desde presidencia, pero el concepto técnico lo podemos hacer desde la consejería. Contarles que estamos, vemos el proyecto de ley 063 como un proyecto muy interesante frente a varios aspectos que proponen. Y queremos ponerles de presente que el año pasado el Gobierno Nacional expidió el decreto 1710 del 2020, que adoptó el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Creemos que es un muy buen punto de partida del que ustedes pueden tomar mucha información valiosa, porque justo el mecanismo articulador es una estrategia que veníamos trabajando hace varios años y que se formalizó con este decreto y que presenta una estrategia de articulación intersectorial para el abordaje integral de las violencias contra esta población en aspectos como prevención, atención, protección, acceso a la justicia y sistemas de información. Por lo tanto, creemos que deben tener en cuenta el decreto 1710 para entrar a fortalecer varios de los aspectos que tienen en este proyecto de ley. Segundo, consideramos también muy valioso varios conceptos que tienen como el principio de no revictimización y algunos otros temas que pueden entrar pues a fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo. Sin embargo, es muy importante que cada artículo sea, puedan recibir la retroalimentación de las entidades competentes, en el caso de medidas de atención con el Ministerio de Salud y así respectivamente para poder pues entrar a fortalecer el proyecto tal y como está concebido. Nosotros hemos preparado algunas, como comité de la 1257, hemos preparado algunos comentarios de carácter técnico que estamos esperando consolidar entre las 3 entidades y las organizaciones de mujeres que hacen parte del comité para enviárselos formalmente. En el entretanto, pues contarles que para nosotros es muy importante las propuestas que se hacen. La invitación es poder pensar en cómo en la práctica se materializan. Por ejemplo, hay un artículo que propone la creación de grupos interdisciplinarios en cada uno de los entes territoriales. Si bien es una propuesta muy interesante, hay entidades territoriales, especialmente municipios de categoría quinta y sexta, que difícilmente logran completar el equipo interdisciplinario de las comisarías, menos tendrán para crear un grupo interdisciplinario adicional. Entonces, por eso la invitación es que puedan primero fortalecer a las comisarías de familia y después, si cuentan con recursos, crear grupos adicionales, porque a veces las comisarías no cuentan ni con lo mínimo, que es trabajador social o trabajadora social, psicóloga y comisario de familia, que es un abogado. Entonces, en ese orden de ideas, queremos ponerle a disposición de ustedes la experticia que tiene la consejería en el tema y todas las entidades del mecanismo articulador, que estaremos muy dispuestas a apoyarles en lo que requieran, especialmente en el fortalecimiento técnico del proyecto. Muchas gracias. Gracias, doctora Aura. Gracias a usted, doctora Aura. Por favor, le quiero pedir al equipo que por el interno me envíen los nombres de las personas del Gobierno Nacional que van a participar para organizar bien las intervenciones. ¿Quién más está del Gobierno Nacional acompañándonos en la plataforma o presente en el recinto? En el recinto no hay nadie más presente, senadora, está en virtual. Ya pusimos el mensaje para que por favor nos informen quién más del parte del gobierno. Primero van los funcionarios del gobierno, entonces quiero que confirmen y verifiquen quién está presente de los funcionarios del gobierno que fueron invitados, que todavía no han intervenido, para que hagan sus últimas intervenciones y poder seguir el foro. No, senadora, creo que ya nadie más, entonces ya podemos iniciar con tu presentación para iniciar después con el resto de intervenciones de los invitados. Bueno, entonces, por favor, conecta, escucha la presentación, Jennifer, por favor. Sí, señora, ya estamos en.
Listo, senadora, ya está lista tu presentación. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias a los senadores y senadoras, a la senadora Esperanza Andrade, que es la coordinadora ponente de este proyecto tan importante, el proyecto de ley número 063 del 21, que es un proyecto que nosotros llevamos trabajando muchísimo, incluso con la senadora Daira Gálvez tenemos un proyecto casi en el mismo sentido, y con todo el equipo que me ha venido acompañando. Quiero decirles a las presentes y a los presentes y a los funcionarios del gobierno que los estaba escuchando, que falta muchísimo más y trabajar mucho más por fortalecer la ruta de atención, que nos hemos dado cuenta que sí existe un cuello de botella, que la ruta de atención, sí, cuando se creó, tenía un propósito muy importante y era realmente ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Pero la verdad, eso no está sucediendo. Les quiero decir que eso no está sucediendo y nos dimos cuenta de un cuello de botella que existe en esta ruta de atención. Todos sabemos de los tipos de violencia que hoy existen en Colombia, violencia de género, la violencia institucional, que yo pienso que esa es la más delicada y la más importante, por lo cual tiene fuerza más este proyecto, porque aquí las autoridades encargadas de atención, que las autoridades encargadas de la atención de las mujeres de violencia de género incurren en violencia institucional, ya sea por omisión o por acción. Entonces, ellos son, yo creo que los segundos maltratadores de las mujeres, la violencia institucional. Entonces, nosotros hicimos este proyecto de ley. Los que más nos revictimizan es esos mismos funcionarios. Entonces, ¿en qué consiste esta ley? Cuando nosotros hicimos el trabajo por todo el país, cuando vemos que hoy en Colombia el año pasado 630 feminicidios, que es un número grandísimo, y pueden haber muchos más, porque a veces el silencio puede más que el miedo. Y lo que vemos ahorita en el 2021, en el transcurso, más de 535 feminicidios llevamos, o sea, seguimos en aumento, que aumentará lo que son especialmente el mes de diciembre. Increíble que diciembre es el mes donde las mujeres las golpean y las maltratan más. En lugar de ser un mes de estar en unión en familia, es el mes del miedo de las mujeres, porque es cuando se dan los casos y los números más altos de feminicidios y de violencia contra las mujeres, ya sea violencia de género, violencia física, psicológica, emocional, sexual o económica, o la violencia institucional, que es la más marcada en este momento. Entonces, este proyecto tiene 18 artículos. En el primer capítulo hablamos de disposiciones generales, que hablamos de todas las disposiciones perdón un segundo, me cayó acá el celular. Entonces, en este primer capítulo, que va del artículo primero al artículo octavo, pues habla de todas las disposiciones, del fortalecimiento institucional y las sanciones interdisciplinarias de las comisarías de familia de los jueces civiles municipales, que está en el artículo 9 al 18. El capítulo 2, igual, fortalecimiento institucional y sanciones. Bueno, eso ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Una pregunta que nosotros nos hicimos y la justificación real del proyecto. ¿Por qué el Estado también es responsable de la violencia de género? Primero, la lentitud del trámite de la denuncia. No hay una medida de protección realmente. No existe una medida de protección. Las autoridades que además actúan y no les creen a las mujeres cuando van a denunciar, las revictimizan. Los jueces que tienen la obligación de fallar con perspectiva de género ni siquiera saben que es perspectiva de género. Se ajustan a estereotipos machistas, se olvidan de la situación de vulnerabilidad de una mujer, que eso es lo que más nos preocupa. Y todas estas irregularidades son algunas de muchas de las que sufren nuestras mujeres cuando van a denunciar. Por eso nosotros lo consideramos como ese tipo de violencia institucional de género que es lo
que realmente hemos detectado en este cuello de botella de la ruta de atención, donde los funcionarios tienen una gran responsabilidad de que muchas mujeres hoy que incluso han denunciado y aún y después de denunciar han fallecido. Entonces nos damos cuenta que esa ruta de atención no es fuerte. Algo que nosotros hicimos en la reforma de la justicia, les quiero contar que pasó una proposición muy importante cuando se hizo esa reforma. Hay una comisión que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esa Comisión de Disciplina Judicial está liderada por todos los presidentes de la Corte, de las Cortes, por el fiscal general, por las IAS. Y en esa Comisión Nacional de Disciplina se toman todas las decisiones más importantes en justicia, en la rama, en todo el país. Y nosotros logramos incluir en una proposición, también con el apoyo de mis compañeras, porque eso lo trabajamos con todo el Senado, incluso en contra del gobierno, lo logramos, incluir una proposición para el fortalecimiento de las rutas de atención en esta comisión, que tiene que ver también con temas económicos, porque también necesitamos más jueces, más fortalecimiento, y ellos es la hoja de ruta de la justicia en nuestro país, que está liderada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces eso es un gran logro para fortalecer la ruta de atención. Y lo que continuamos con esta siguiente diapositiva es que no se debe seguir neutralizando la violencia intrafamiliar. ¿Por qué lo decimos? Los jueces también cometen violencia intrafamiliar cuando ponen por encima de una denuncia la necesidad de mantener el vínculo matrimonial, o cuando le conceden el favor a los padres un régimen de visitas sin importar si ellos cometieron actos violentos contra la madre, incluso contra sus hijos. Una de las principales barreras que hoy afrontan las mujeres para denunciar la violencia doméstica y psicológica es la tolerancia social a esas conductas. Incluso dentro del Estado se deberían combatir, y eso no está pasando. Siguiente, por favor. La violencia institucional es la cómplice de la violencia contra las mujeres cuando no se cumple esa función. Nosotros tenemos muchos casos en Colombia, casos reales que además se ven todos los días siguen creciendo los casos de muchas mujeres violentadas y donde la justicia no hace nada, donde queda una impunidad, incluso asesinan, matan a las mujeres, toda la sociedad sale algunos salen a marchar, otros salimos desde el Congreso con palabras fuertes para decirle al país que estamos en contra de la violencia contra las mujeres, y todos generamos algún tipo de rechazo, pero en el fondo y en la realidad, además de ese día que pasó la violencia contra X mujer, siguen creciendo las violencias contra las mujeres, y es por eso, porque es que la violencia institucional es cómplice, es cómplice, el Estado es cómplice, y no solamente porque yo lo diga, también lo dice la Corte Constitucional, ¿sí? La Corte Constitucional también es clara, donde dice que el Estado es el segundo cómplice de la violencia contra las mujeres. Entonces, por eso es muy importante que nosotras las mujeres, además de unirnos y de trabajar, empecemos también a exigirle al Estado, y por eso las congresistas estamos trabajando en este proyecto de ley, donde invitamos no solamente a que denuncien, sino que el Estado sea efectivo y dé resultados, y que esta ruta de atención, que es la herramienta más importante que se ha creado para cuidar la vida de las mujeres y proteger a las mujeres, sea una realidad. Por eso las mujeres violentadas denuncian y se revictimizan en las comisarías de familia. Lo que nosotros hablamos frente al tema de las comisarías que nos escucha el funcionario, esas comisarías de familia hoy son débiles en el país. Necesitamos más recursos para fortalecer las comisarías, un equipo alrededor de las comisarías de familia, donde no solamente esté el comisario, un abogado especializado, un psicólogo, un trabajador social. Así que cuando una mujer llega a denunciar, cuente con un equipo realmente que la apoye y que no la revictimice. Además, los salarios no son tan dignos, especialmente en los territorios. Hay que mejorarle los salarios
comisarios y comisarias de familia. Hay muchas cosas por hacer y por eso es tan importante que nosotros hayamos logrado incluir en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial esa proposición, porque ahí van a haber recursos, se le van a colocar mucha más atención y van a conocer los jueces más importantes de nuestro país la importancia de esta ruta de atención. Sigue, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una de las noticias que pasaron hace unos días. Hombre que la arrojó tiner, intentó quemar a su pareja sentimental, seguirá con detención domiciliaria. Eso pasa en el país, la impunidad, nuestros jueces, ¿sí? Nuestros jueces que realmente no apoyan a las mujeres, esa violencia institucional, es una violencia institucional que realmente los funcionarios no les interesa, donde revictimizan a las víctimas, donde sigue, incluso eso promociona más la violencia. Y quiero dar una cifra, según la Fiscalía, el 10% de las víctimas de feminicidio habían buscado protección del Estado y una ayuda previamente. Y entonces, ahí vemos las cifras. O sea, es un porcentaje muy alto, y esto no son cifras que queremos decir en este foro, sino son cifras de la Fiscalía que nos ponen a replantear y a revisar todo lo que está viviendo hoy en Colombia, el número de feminicidios que siguen creciendo, el tema también de Santa Milena Vera, que la mató su esposo, bueno, todo lo que pasa en Colombia, de las mujeres violentadas. Ustedes se dan cuenta y conocen muchos más casos, incluso casos que ni siquiera hoy están en los medios, sino casos de gente muy cercana, de familiares, de amigos, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de nuestros nietos. O sea, hay gente tan cercana que vive tanta violencia y siempre este Estado nos tiene abandonadas, nos tiene aisladas, y por eso nosotros desde el Congreso estamos legislando por estas leyes, y más en esta pandemia, cuando las mujeres sufrieron más violencia. Además de que nosotros las mujeres, les quiero decir, nos tocó asumir esta pandemia, porque nosotros fuimos las escuderas, porque nos tocó convertirnos, además de trabajar en nuestras casas, nos tocó ser profesoras, enfermeras, una cantidad de 10, 20 actividades, se nos triplicó la carga laboral, y fuera de eso, más maltratadas, más violentadas. O sea, esta pandemia yo creo que sacó lo peor de nosotros como seres humanos también, para mostrar, porque subieron las cifras de violencia en Colombia contra las mujeres. Eso es histórico. Entonces, en lugar de replantear nuestra vida, porque esto es un mensaje que nos envía, yo soy una persona que cree profundamente en Dios, y somos sobrevivientes de una pandemia, en lugar de unirnos, de tenernos más, valorar más la vida, valorar más muchas cosas. Esta pandemia lo único que hizo fue que sirviera para violentar a más mujeres en nuestro país. Entonces, esto es muy difícil decirlo, pero hay que hablarlo con toda la realidad y con toda la franqueza. Por eso nosotros tenemos que estar hoy desde el Congreso, liderado por nuestros compañeros congresistas de la Comisión Primera, que son los que están en primer debate este proyecto de ley, en cabeza de la senadora Esperanza Andrade como coordinadora ponente, de fortalecer esta ruta de atención para que de verdad sea efectiva, eficaz, eficiente y no siga siendo ese cuello de botella. El proyecto fortalecerá la institucionalidad y creará sanciones disciplinarias a los funcionarios. Nosotros sí no queremos ir con sanciones drásticas a los funcionarios, ¿sí? Pues, económicas, incluso hasta perder el título. Porque sí, desafortunadamente, en este país a la gente toca castigarles con el bolsillo, incluso a los funcionarios y a todo el mundo. Sí, sí hay que hacerlo, y las sanciones drásticas, que es muy, muy importante. Este proyecto está dirigido, como lo dije, a un fortalecimiento institucional, que es lo más importante, así como a establecer esas sanciones interdisciplinarias a aquellos funcionarios que no cumplan con la aplicación de la ruta de atención, y de ahí debemos exigir a los funcionarios de las comisarías de familia, a los jueces civiles municipales, y que sean garantes de esta ruta de atención, y evitar más víctimas de violencia de género, que es el trabajo más, la fuerza de esta ruta de atención. Entonces, de la mano con la senadora Esperanza Andrade, como
ponente del proyecto. Esperamos que más allá de tener que sancionar a los funcionarios, que es lo que menos queremos, pero nos toca colocar, como se dice, como dicen en mi tierra, un poquito más de firmeza y hacer una pedagogía. Yo pienso que la pedagogía del cuidado a nivel intrafamiliar, que seamos educados en el afecto por promover una cultura de no violencia al interior de nuestros hogares y fortalecer simultáneamente todas las actuaciones de la vida de nuestra nación, y por ello este espacio a desarrollar un foro para articular todos los congresistas, porque todos necesitamos la articulación y el apoyo, que vean la necesidad de que este proyecto va a fortalecer la ruta de detención y finalmente evitar que muchas mujeres mueran en nuestro país y que no sigan creciendo estas tasas tan altas en Colombia como han venido creciendo, especialmente en estos 2 años que llevamos de pandemia, donde todas las mujeres seguimos recibiendo y viviendo sobre todo muchos tipos de violencia que le hacen daño no solamente a una familia, sino a un país entero. Que esto no se vuelva el paisaje de la violencia contra las mujeres en Colombia, que sigamos escuchando esas horrorosas noticias y que no pase absolutamente nada, que se nos olvide al otro día como llevamos viviendo 60 años de violencia, de guerra, entonces ya ver matar a nuestros líderes sociales, ver matar a las mujeres, a nuestras campesinas, a nuestros campesinos, no se puede volver un paisaje y algo normal en Colombia. Por eso los que tenemos la voz en el Congreso y ustedes que nos están hoy acompañando y a los funcionarios del gobierno, tenemos que parar esto. Si esta pandemia no nos cambió la vida como la cambió a mí y no nos cambió el chip, estamos fregados todos en Colombia. Por eso la mejor forma es que trabajemos unidos, que ustedes nos ayuden a fortalecer este proyecto, ¿sí? Porque si ven que podemos adicionar un artículo, aquí hay expertos de todo el país, veo a Astrid Castellanos, que es boyacense, que ella trabaja en Boyacá alrededor y lleva una lucha en la UPTC, liderado por muchas mujeres en Boyacá, donde ellas conocen la realidad, donde le ha tocado vivir, acompañar a muchas mujeres violentadas. Entonces, y así sucesivamente a Delfina también la veo acá, y a muchas mujeres que hoy conocen mucho más, porque yo lo he aprendido a conocer en este tiempo que llevo como congresista, más sobre este tema tan importante que hoy nos tiene acá sentadas, y es el fortalecimiento de nuestra ruta de atención para evitar que existan más mujeres violentadas, maltratadas, y muertas y asesinadas en Colombia, y que no siga pasando nada. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con el foro. Agradecerles de nuevo. Y por favor, Jennifer me dice, ¿quién continúa en las intervenciones? ¿Está Delfina o Astrid Castellanos en la plataforma? Continúa la doctora María Lucía Mesa, jefe de Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. Muchas Doctora gracias, señor secretario. Volvió. Nos decían que estaba en la comisión. Estábamos en comisiones conjuntas. Muchas gracias, señor secretario. Doctora María Lucía. Doctora María Lucía, ¿se encuentra en plataforma? Entonces, quiero pedirle, señor secretario, que la doctora Astrid Castellanos, no es porque sea de mi tierra, pero para que le dé el uso de la palabra, si no está la doctora María Lucía. ¿Cómo? Doctora María Lucía, active el sonido, hable a ver si la escuchamos. Presidenta, si lo considera, continuamos con la siguiente persona mientras ella se conecta bien. Sí, pero le quiero pedir, señor secretario, que le dé el uso de la palabra a la doctora Astrid Castellanos, que ya está en la plataforma, la estoy viendo desde acá. Doctora Astrid Castellanos, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para las honorables y honorables senadores que nos acompañan, para todas las personas que están en este importante foro. Muchísimas gracias a la honorable senadora Sandra Ortiz por habernos invitado.
Yo soy la directora de la Casa de la Mujer de la UPTC, nuestra universidad pública, y somos una instancia universitaria que ha venido trabajando en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, y una de nuestras líneas de trabajo es precisamente la prevención y la atención en violencias basadas en género. Para nosotras ha sido muy importante el podernos vincular como academia y como sociedad civil a muchas instancias que manejan esta problemática de violencia contra la mujer en nuestro departamento. Y es así como participamos del mecanismo articulador a nivel departamental y a nivel local en la ciudad de Tunja. Muy importante decirles a ustedes que para las mujeres, nosotras vivimos en función todo el tiempo de apropiarlas acerca de sus derechos, de recomendarles que haya denuncia en caso de violencia, pero tenemos la respuesta de muchas de ellas, bien sea iniciando o bien sea durante el proceso de denuncia, que nos dicen, pero es que aquí no pasa nada, pero es que al contrario, me dijeron que la culpable era yo, es que al contrario me quitaron mi niño, es que al contrario pasó esto o aquello. Entonces, si bien es cierto que es importante ese empoderamiento acerca de sus derechos y el empoderamiento de los hombres en nuevas masculinidades que tienen que asumir en el trabajo que venimos haciendo, pues ha sido muy importante poderle decir a la institucionalidad que la respuesta tiene que ser efectiva. Tenemos una constitución política sólida que ha venido trabajando, que ha venido funcionando. Tenemos una legislación amplia. La ley 1257 del 2008, que fue un avance de la bancada de mujeres muy importante, pues ya tiene 12 años, ya vamos para 13 años de promulgada y todavía sigue siendo desconocida por muchísimos funcionarios. Así que la institucionalidad sí tiene una organización, tiene unas premisas, tiene unas rutas, pero son los seres humanos que trabajan en esas instituciones que tienen que asumir una responsabilidad muy importante en términos de apropiarse de toda esta legislación y apropiarse de un manto de humanidad para el manejo de esta problemática, pero con perspectiva de género, que es la principal problemática que vemos a nivel de funcionarios y funcionarias. Entonces, por supuesto que estaremos siempre con las mujeres, por supuesto que estaremos siempre en esta promoción y prevención y garantía de derechos, pero si vemos que seguiremos pues teniendo mucha problemática y desistimiento de las denuncias, que es algo muy grave porque las mujeres siguen corriendo mucho peligro. No me tomo más tiempo, creo que este es el planteamiento, saludar esta iniciativa y pues desgraciadamente en el país tenemos que legislar para cada cosa porque si no, no se aplican las leyes que ya están. Muchísimas gracias, doctora Sandra, muchísimas gracias a todas las personas que están en este foro. Gracias a usted, doctora Astrid. Tiene el uso de la palabra. Doctora Sandra, gracias por representarnos. Ay, gracias. Llegó nuestra presidenta. Vamos a volver a retomar la presidencia. Perfecto. Muchas gracias por este espacio. A usted, doctora Esperanza, y quiero agradecerle. Para que el foro pudiera continuar. Vamos a Gracias darle usted, la palabra a la doctora María Lucía Mesa, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. A ver si se pudo conectar ya. Sí, muchas gracias, honorables congresistas. Soy María Lucía Mesa, asesora del despacho del ministro, y cuando escribí en el chat, era avisando que también se encontraba el doctor Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social, quien ya se dirigió al honorable recinto en nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, pero igual aprovecho la oportunidad para celebrar la importancia de la iniciativa tan importante de este foro, que busca pues, fortalecer la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia. Es un tema que nos ha preocupado y en el que hemos acompañado todas estas iniciativas de manera importante. Entonces,
Felicitar la iniciativa y seguir en la misma línea de la incondicional participación del Ministerio de Salud y Protección Social, en nombre del ministro Fernando Ruiz, el viceministro José Alexander Moscoso, que están al tanto de todas estas iniciativas, están al tanto del proyecto de ley para reformar la norma y tratar efectivamente de fortalecer todas las situaciones que puedan beneficiar a las mujeres, pero sobre todo protegerlas, teniendo en cuenta que estas situaciones sociales, cuando se dan, nosotros en el sector salud lo que hacemos es recibir las consecuencias de lo que ha ocurrido, aunque también tenemos claro que tenemos un importante rol en todo el tema de prevención y de educación en salud en este sentido. Sabemos que esto es una consecuencia de lo que ocurre en los diferentes actores sociales, en los diferentes sectores, y estamos prestas para estar permanentemente coordinadas y coordinados pues con las acciones que se propongan y pues por supuesto con el fortalecimiento de la norma en la medida en que ojalá y quedara casi perfecta en beneficio de todas las mujeres. Muchísimas gracias, señora secretaria María Cristina. Muy amables. Gracias. Tiene la palabra la doctora Sandra Fernández en representación de la Defensoría del Pueblo. Doctora Sandra, puede hablar, active el micrófono y puede hablar. Buenos días. Buenos días, qué pena. Buenos días. Ya nos conectamos por este. 2 segundos. Bueno, como está la doctora Sandra Fernández con el micrófono activo, pero no la escuchamos. Sigue en el uso de la palabra la doctora Hilda Gutiérrez, directora para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal del Ministerio del Interior. Gracias, señora presidenta. Me disculpo porque al inicio, cuando me dio la palabra, teníamos un problema de conectividad y pues he estado aquí pendiente y presente en toda la actividad del foro. Sé que como son varios intervenciones de mujeres y de las diferentes entidades, voy a ser pues muy rápida en esta intervención, felicitando primero que todo pues a nuestras honorables congresistas por de verdad desarrollar esta serie de foros para que se pueda de verdad hacer ese trabajo y esa ruta de atención contra la violencia de la mujer en todos los escenarios sociales y políticos. En segundo, pues también saludar a las mujeres, a las representantes de las diferentes regiones que están conectadas y pues también presentar un saludo de nuestro ministro, el doctor Daniel Palacios, que no pudo acompañar este importante foro por tener temas de agenda ya con anterioridad. Quería iniciar esta pequeña intervención diciendo que pues obviamente el gobierno nacional rechaza toda la forma de violencia que afecte los derechos de nuestras mujeres, de participar y sobre todo en la vida política, que las mujeres han venido escalando esos escenarios. También pues dentro del Ministerio del Interior hemos venido trabajando y trazando algunas rutas importantes para visibilizar el trabajo social de nuestras mujeres líderes y también de ese trabajo y ese liderazgo y ese fortalecimiento para que nuestras mujeres cada día participen en política. Hemos articulado con instancias internacionales que hacen presencia en el país, como ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, para fortalecer también el trabajo de nuestras mujeres jóvenes y sobre todo también
reiterar que pues ahorita en esta gran oportunidad que tienen nuestros jóvenes y que se ha dado ese espacio por parte del gobierno nacional para que se elijan los consejos de juventud el 5 de diciembre y donde por primera vez se va a presentar esa lista donde cremallera que siempre hemos dicho de que va hombre-mujer, entonces también es un escenario donde hicimos un capítulo aparte de talleres de trabajo con nuestras mujeres jóvenes, obviamente fortaleciendo, dándoles a conocer cómo funciona el Estado, dándoles herramientas para que ellas en todos los territorios, en el momento de ser elegidas, en todos sus municipios puedan trabajar esas políticas públicas en favorecimiento también de las mujeres en estos escenarios de los consejos de juventud. También como Ministerio del Interior, como acá en la Dirección de Democracia articulamos y trabajamos con los partidos. Hemos fortalecido esas mesas multipartidistas también con apoyo de varios actores internacionales de cooperación, como el Instituto Holandés para la Democracia, y hemos estado con todos los partidos políticos haciendo sesiones de trabajo, de talleres, para también empoderar y buscar que los partidos políticos también abran un espacio importante para que nuestras mujeres cada día puedan escalar esos poderes y estén dentro de las listas de los diferentes proyectos políticos que se vayan a emprender, ya sean para ser concejalas, alcaldesas, senadoras, representantes. Entonces, para que los partidos políticos, qué importante que los partidos políticos también se comprometan en este trabajo, y hemos venido haciendo esa articulación. Y pues obviamente aquí también en el Ministerio del Interior hemos venido trabajando talleres de marketing político, hemos buscado una estrategia que se llama Escalando Espacios de Poder para nuestras mujeres, hemos buscado también estar en territorio, hemos ido a territorios apartados a hacer talleres con nuestras mujeres, donde hemos estado con mujeres víctimas del conflicto que están en los diferentes territorios y que obviamente con la virtualidad no podemos llegar, pero que obviamente lo estamos haciendo con nuestro equipo técnico de manera presencial. También con el Instituto Republicano, el IRI, también hemos estado también haciendo alianzas y hemos recorrido también algunos territorios haciendo este trabajo y fortaleciendo también y haciendo esa guía de trabajo de nuestras mujeres y sobre todo mostrándoles cómo prevenir y a dónde denunciar y cómo es esa ruta de atención cuando hay violencia contra la mujer en política. Porque desde acá, desde la Dirección de Democracia, pues tenemos la URIEL, que es una herramienta. Un minuto más, por favor. Active el micrófono, por favor. Active el micrófono, doctora. Ya. Retomaba que tenemos la plataforma Uriel acá en el Ministerio del Interior y donde hemos buscado y dando atención, capacitación, talleres y dándoles a conocer a las mujeres cómo denunciar esa violencia contra ellas en política y obviamente activando a todas nuestras entidades para que nos apoyen y nos ayuden. En esto pues hemos tenido también el apoyo del Consejo Nacional Electoral, que también pues ha estado presentes y contándoles cómo apoyar también en este trabajo de denuncias a través de la plataforma Uriel. En esta plataforma Uriel es una plataforma que funciona las 24 horas, los 7 días, donde con un equipo de funcionarios técnicos del ministerio estamos haciendo esa atención de todas las quejas y todos los delitos que llegan, y a las mujeres les hemos dado esas herramientas y contándoles cómo esos canales, porque sabemos de nuestras mujeres en los territorios que muchas veces son violentadas, que muchas veces son afectadas por sus derechos, de su participación, de las que ya son elegidas y no saben también a dónde denunciar. Entonces les hemos dicho cómo son esos canales de denuncia. Entonces ha sido también un trabajo arduo al cual pues hemos venido trabajando desde la Dirección de Democracia. Pues también queremos decir que pues obviamente ahorita
pues está en revisión nuestro código, digamos, electoral, nuestro nuevo código electoral, pero pues ahí también trae unas herramientas a las cuales inmediatamente pues pase el estudio en la Corte, pues estaremos también trabajando y articulando y dando también con estas herramientas que nos da nuestro nuevo código, poder hacer ese trabajo también importante. Y pues obviamente con estos espacios, con estos nuevos proyectos de ley, con este trabajo de nuestras congresistas, yo creo que cada día lo que podamos hacer por las mujeres va a ser muy importante, porque siempre encontramos que las mujeres, la baja participación de nuestras mujeres en política, en los escenarios políticos, precisamente es por esta afectación que han tenido de violencia contra las mujeres, que no se... Le agradecemos su participación, doctora. Vamos a darle, veo que no ha concluido, un minutico más para que concluya, por favor. Gracias, senadora. Le decía que pues con estos espacios como Ministerio del Interior queremos decirle al Congreso de la República y a todas las mujeres que estamos previstos acá en el Ministerio del Interior de cada día fortalecer más todas las líneas de atención para nuestras mujeres y buscar que nuestras mujeres cada día se presenten a los diferentes escenarios de la política, como las elecciones próximas de Congreso y obviamente como las próximas territoriales. Muchísimas gracias, senadora, y muchísimas gracias a todos por el espacio que nos han dado al Ministerio del Interior. Con mucho gusto, mi doctora Hilda. Ahora tiene el uso de la palabra la doctora Sandra Fernández, quien dice que ya está habilitada para poder intervenir por 3 minutos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, señora, la escuchamos. Bueno, muy buenos días. Sandra Patricia Fernández, abogada de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo. Un especial saludo de nuestra delegada, la doctora Gisela Arias González. Inicialmente, pues saludar a todas las mujeres de organizaciones sociales. Y de la misma forma extender este saludo a los honorables representantes y senadores y a todos los funcionarios que hoy nos acompañan en este espacio. Ya como lo comentaba anteriormente la funcionaria por parte de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, como comité de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 y como entidad integradora de este comité junto con la Procuraduría, la Consejería y las 3 mujeres representantes de las organizaciones, buscamos hacer unas observaciones de forma lineal. En este caso, pues la Defensoría del Pueblo reconoce el esfuerzo de los honorables senadores y representantes de la Comisión Primera para impulsar acciones que velen por la garantía de los derechos de las mujeres, a realizar esta propuesta para optimizar la atención, protección y el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia por razón del sexo y género, para promover así pues la garantía de una vida libre de violencias y evitar de forma permanente que el quantum de violencias denunciadas y sin resultados favorables culmine finalmente en un feminicidio. Efecto pues para el cual hacemos las siguientes recomendaciones a fin de que se tengan en cuenta. Una primera observación es que teniendo en cuenta el objeto de la reforma, el cual se relaciona con el abordaje integral a las violencias contra las mujeres, es importante que el Honorable Congreso convoque y escuche a las mujeres y organizaciones sociales, quienes conocen el contexto real de las violencias por razones de sexo y género y las barreras para la atención, acceso a la justicia y restitución de sus derechos. Esto pues en la medida que tanto las organizaciones de mujeres como las entidades del Estado que participan en estos espacios ya cuentan con completos diagnósticos que identifican esas barreras que enfrentan las mujeres para la efectiva implementación de la Ley 1257 del 2008. De la misma forma, consideramos que el proyecto presentado pues incorpora una serie de propuestas conducentes a brindar una atención integral. Para esto es recomendable que también se involucre a los sectores de trabajo y educación, en adición a los sectores de salud y justicia, para que mediante acciones afirmativas se garantice un enfoque realmente integral para que las mujeres y sus familias gocen de una vida libre de violencia.
También recomendamos que cada una de las posturas del proyecto de ley sea analizada y reciban las observaciones de las entidades del nivel nacional que se involucran como competentes para garantizar cada acción propuesta. De la misma forma, pese al régimen sancionatorio que se propone en el proyecto de ley, es necesario contemplar la situación actual de las comisarías de familia en lo pertinente a la infraestructura, dotación y servicios. Un minuto más, mi doctora, para que concluya. Active el sonido, por favor. De nuevo, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Un minuto más para que concluya, por favor. Sí, señora. En este sentido, pues hacemos un llamado a que en adición a las sanciones planteadas también se incorporen recursos y elementos que permitan el fortalecimiento de estas comisarías de familia. Asimismo, recomendamos que el proyecto de ley incluya que en el caso de los ciudadanos vinculados a las entidades mediante contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión cuyo objeto y obligación tenga relación con la atención a mujeres víctimas de violencia, se les exige experiencia laboral y capacitación específica relacionada con dichas materias. De estas observaciones estaremos enviando también las observaciones particulares a cada uno de los artículos del proyecto a través del correo destinado para tal fin, y la Defensoría del Pueblo agradece que estos espacios se realicen de manera más amplia. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Me dicen que en plataforma también está la doctora Laura Guevara. Tiene el uso de la palabra y se identifica, por favor, a nombre de qué institución viene. Bueno, nos informan que ya intervino. No sé si de los senadores que estuvieron al comienzo de del foro estén conectados para que intervengan los compañeros de comisión. No, señora presidenta, ninguno ha levantado la mano. ¿Entonces lo terminamos? ¿Quién más de los que están conectados virtualmente quieren intervenir que no hayan intervenido? Delfina Alcocer. La doctora Delfina Alcocer tiene la palabra. Saludo, honorables congresistas de la República y a todas las personas que están conectadas y atentos a este foro de la 1257. Soy la directora de la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia en el Magdalena Medio. Hoy estoy aquí en representación de la refugiada de la institución y también delegada por la doctora Daira Galvis, la senadora, quien ha consultado con nosotros constantemente sobre este proyecto, en particular sobre el artículo al cual nosotros nos vamos a referir. Junto con las mujeres que hemos venido batallando, luchando contra las instituciones del gobierno que no garantizan los derechos otorgados por la actual Ley 1257, hemos concluido, y quisiera que los senadores y todos los presentes presten mucha atención a nuestra intervención, porque mi voz es la voz de las víctimas, es la voz de las refugiadas. Y es que hemos concluido que no obstante la actual ley está bien concebida, no garantiza los derechos de las mujeres, porque la actual ley, doctora Esperanza, que usted preguntó al inicio, ¿por qué las teníamos que modificar? Y es que tiene vacíos y debilidades que no les permite a las mujeres víctimas, cuando desean, porque no todas salen, pero cuando la mujer víctima desea romper el ciclo de violencia en el que se encuentra, no encuentra garantía en las instituciones del Estado para seguir un nuevo proyecto de vida. Entonces, hoy tenemos un grave problema. Hoy no hay garantía para la mujer en Colombia, porque el Ministerio de Salud, ojalá el doctor Alejandro, con el cual tuve la oportunidad de hablar, esté muy atento.
por vía de decreto, por vía del decreto 1630 en el 2019, modificó la actual ley, cuando es función de ustedes, señores congresistas. Y cuando digo modificó, para recordarle al doctor Alejandro que dijo en su intervención que estaba establecido que fueran las CPS, hoy sigue siendo la ley y sigue siendo las CPS quienes deben responder por la garantía del alojamiento y la alimentación de las víctimas que buscan refugio para vivir una vida libre de violencia. Hoy el decreto vulnera los derechos de todas las mujeres en Colombia, porque el mecanismo que reglamentó el Ministerio de Salud no le permite a las mujeres acceder al servicio de alojamiento y alimentación que dice la ley en el artículo 19 y que la ley estableció fueran el sistema de salud que lo garantizara. Hoy el decreto 1630 dice, contravía a la ley, que deben ser los entes territoriales. Así que las víctimas hoy se encuentran en un choque cuando busca la ayuda del gobierno. Por un lado, dicen las CPS que nunca han querido responder por esta medida, que lo debe garantizar el ente territorial. Mi doctora tiene un minuto más para que culmine, por favor. Reactive el sonido, por favor. ¿Aló? Active el sonido, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahora la escuchamos. Ok, entonces hay un grave problema porque las mujeres se están revictimizando, porque el mecanismo que estableció el ministerio no les garantiza el acceso al servicio. Santander hoy, por negligencia de la gobernación, dejó de acceder a los recursos que hay en el ministerio, así que no hay garantía para nosotras las mujeres en Colombia. Por otro lado, recordarle al doctor Alejandro del Ministerio de Salud que son 3 las medidas que están en la actual ley de 1257. El hotel, que es una medida inadecuada porque son víctimas, no turistas, y por eso ahí hay una debilidad en la ley que hay que modificarse. Y segundo, como dice el doctor, estas casas refugio, en la manera en que lo dijo, son las más adecuadas para atender a las víctimas porque son las que brindan la atención integral. Y el subsidio monetario, por supuesto que también es efectivo cuando no hay casa refugio. Quiero pedirles a los honorables congresistas de la República, decirles que la medida que tenemos o el sistema que tenemos en Colombia que puede garantizar a todas las mujeres son las CPS, pero lo que se debe garantizar a través de la ley y de la norma es el recobro de estas medidas para que las CPS en todo el territorio colombiano puedan garantizarles el derecho a las mujeres y no revictimizarla como ha sucedido hoy. Nosotros desde la Casa Refugio tenemos todos los casos para demostrarle al Congreso y a la justicia que en Colombia no hay garantías de derechos para las mujeres y que esta ley, aunque está bien concebida, y si se ajusta, podríamos lograr esa garantía de los derechos de las mujeres, doctora. Gracias, mi doctora. Tiempo ya. Creo que estamos culminando nuestro foro. Agradecemos mucho a todos los que han participado, tanto a los funcionarios, a la doctora Sandra Ortiz como autora de este proyecto tan importante del cual vamos a hacer ponencia aquí en la Comisión Primera. Unas breves conclusiones sobre lo que hemos escuchado. Nos ha enriquecido, por supuesto, mucho la apreciación, la intervención de cada uno de ustedes. Decía al comienzo del foro cómo la violencia intrafamiliar se había incrementado en un 15.23%, y que sumado al COVID-19 y a las medidas adoptadas para desacelerar su contagio han generado un retroceso en materia de igualdad de género, de violencia contra la mujer, así lo afirmó el secretario general de las Naciones
Unidas, quien reconoce que los escasos avances en materia de igualdad de género y de derechos a las mujeres a lo largo de las décadas están en peligro de retroceso como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y así la evidencian las cifras de la organización Cisma Mujer, quien registró que la violencia intrafamiliar ha sido el delito más denunciado durante la cuarentena, después del hurto, representando el 76% del total de las llamadas recibidas. Durante el 2020, de enero al 5 de octubre del 2020, se registraron 81.033 procesos por violencia intrafamiliar, es decir, que de cada 5 minutos se registró un caso de este tipo de violencia. También se afirma que pese a estas alarmantes cifras, durante el periodo de aislamiento preventivo, la Fiscalía reconoce que la convivencia de las mujeres víctimas de violencia con sus agresores y el aumento del nivel de riesgo puede impedir que ellas presenten sus denuncias. En resumen, las medidas que se adopten deben estar dirigidas a cambiar los imaginarios que contribuyen a la tolerancia de violencias, a educar a la sociedad para que se rechace de manera contundente estos hechos, a brindar atención integral a las víctimas para que ellas también sean conscientes de la situación que enfrentan, que tienen otras opciones y que se les debe garantizar su derecho a una vida libre de discriminación y violencia. A esto último deben contribuir de manera eficiente los servidores públicos, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias. Así que nuevamente gracias a todos los que participaron. Aquí me dice la asesora de la doctora Sandra Ortiz, no quisiéramos que ninguno se quedara sin participar. Falta una persona, vamos a darle el uso de la palabra y concluimos el foro. Diana. Gracias, honorable senadora. Antes que nada, agradecer a la senadora Sandra Ortiz como ponente de este proceso. Se presenta pues Diana Nítola, yo soy abogada, defensora de mujeres víctimas, adscrita a la Casa de la Mujer de la UPTC. Y me parece de vital importancia dirigir mi intervención muy concretamente a la importancia de este proyecto de ley 063 del 2021, modificatorio de la ley 1257, y es que Colombia es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde la ley 51 del 81, ratificada el 19 de enero del 82. ¿Qué significa esto? Que llevamos 40 años siendo parte de una exigencia internacional de debida diligencia, ¿sí? Donde el Estado colombiano tiene la obligatoriedad de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que luego en el año 95 suscribimos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la convención más conocida como Convención de Belém do Pará, y que desde el año 95 igualmente se cuenta con herramientas legales de protección y lineamientos específicos para todas las entidades gubernamentales en materia de garantizar una vida libre de violencias para las mujeres. Desafortunadamente, encontramos exabruptos jurídicos como el que muy acertadamente acaba de señalar quien me antecedió en la palabra como representante de sectores sociales y populares frente a las medidas de atención, pero pues este no es solo uno de los tantos, y es que bueno, la ley no solamente necesita una modificación en términos de herramientas, sino también en términos de ajustar cuáles son las responsabilidades de aquellos y aquellas que ostentan la funcionaría pública y que desafortunadamente terminan victimizando secundariamente a las mujeres que buscan acceder a la protección del Estado, que buscan el acceso a la justicia, y que desafortunadamente, por ejemplo, se echa de menos la participación de la Fiscalía General de la Nación en este tipo de espacios, siendo esta una de las entidades más revictimizantes cuando las mujeres se atreven a denunciar. Existen innumerabilidad de casos y siempre las instituciones participan de este tipo de eventos con cifras sobre lo que se hace, pero se echa de menos nuevamente ese análisis juicioso de qué es lo que no se hace y qué está fallando.
Los funcionarios y funcionarias públicas responsables de la atención a víctimas de violencia basada en género no están formados en en prevención de violencias, no tienen empatía, no tienen formación en primeros auxilios psicológicos con perspectiva de género. Y pese a que, por ejemplo, desde la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se viene implementando cursos y formación para la aplicación de justicia con perspectiva de género, vemos hoy en día cómo las decisiones judiciales siguen carentes de esta perspectiva, siguen carentes del reconocimiento de las múltiples violencias de las que las mujeres somos víctimas, e incluso las mujeres trans, que lastimosamente también se echan de menos en este espacio y creo estaban invitadas. Bueno, un minuto más para que concluya, por favor. Gracias. En ese orden de ideas, esa modificación, esa sanción a funcionarios y funcionarias públicas que se va del debido proceso o mirarse desde ya las funciones sancionatorias que ostenta el Ministerio Público, no es suficiente y no basta. Y no basta porque vemos con tristeza cómo existen carteles como el que se acaba de destapar en la ciudad de Bogotá, en la comisaría de Usaquén, ¿sí? Donde las comisarías en aveniencia con abogados y psicólogos, incluso miembros de su equipo, pues pasan de lado y trafican con niños. Entonces, necesitamos controles mucho más estrictos, necesitamos lastimosamente que a estos funcionarios, incluso quienes son vinculados a través de orden de prestación de servicios, pues se les exija esta formación. Es solo el cumplimiento efectivo y lastimosamente una sanción efectiva lo que va a garantizar que se cumpla lo que viene establecido en la norma, como ya vimos desde el 82. 40 años de una normatividad de protección a las mujeres que no es eficiente, y yo creo que esa es una responsabilidad y una reflexión que deben hacer todas las instituciones del Estado. Muchas gracias. Entonces ya damos por concluido este foro. Agradecemos nuevamente a todas las personas que participaron de manera presencial y virtual de él mismo, igualmente a nuestro secretario, el doctor Guillermo Giraldo, a todos, al asistente de la doctora Sandra Ortiz, a todos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, senadora. Así será.